escribieron, pero no les entiendo. Levante la mano a alguien y dígame, para entenderles, porfa. Se va a echar a perder, se va a romper en pedazos, cualesquiera otras. Por una simple razón, debe explicarse físicamente. Porque existe una ley en la naturaleza que se llama la fuerza de la gravedad. Esta dice que todos los cuerpos son atraídos al centro del planeta con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nadie puede eludir esa ley, a no ser, claro, que usted agregue una ley distinta a la ley existente. Estoy diciendo, si lo dejo caer, esa es la ley de la gravedad, pero yo puedo poner una ley de la aerodinámica para resistir la ley de la gravedad. Es causa y efecto, simple. Hay una causa, la causa es la ley de la gravedad y el efecto es que va a atraerse hacia el centro del planeta. Lo mismo es con todos los seres vivos. Existe una ley que usted puede entenderla o interpretarla de esta forma. Si usted o yo comemos productos inmundos, y espero que a esta altura, si no vinieron en media semana, sigan el estudio de media semana. Porque si Carlos o yo estamos usando el vocablo inmundo y usted eso le suena como un vocablo místico, religioso, el que está fuera de contexto es usted. Inmundo es sinónimo de insalubre, es sinónimo de indecente o de inmoral, o cualesquiera parecidos, pero ya explicamos eso en media semana. En fin, si nosotros comemos cualquier producto inmundo, la ley dice que nuestro cuerpo lo va a rechazar y nos vamos a enfermar, es lo más seguro y no podemos eludir esa ley. Y también es así en el ámbito espiritual. O sea, así como es en el ámbito biológico, así como es en el ámbito físico de la ciencia, también es en el ámbito espiritual. Si nosotros decidimos empezar a obviar los principios bíblicos en nuestra vida, no solo los mandamientos, no solo las leyes que Dios dio, sino también principios bíblicos básicos que tenemos que asistir a una congregación, tenemos que hacer nuestro devocional, tenemos que orar. Si omitimos todos esos principios bíblicos en nuestra vida, asimismo vamos a empezar a sufrir, vamos a empezar a ser más vulnerables al pecado. Nuestra alma va a empezar a sufrir y eso va a llevar a que muchas áreas de nuestra vida empiecen a sufrir también. A ver si nos hemos dado a entender, ya sea en la física, ya sea en la biología o ya sea en la vida espiritual. Cuando usted o yo quebrantamos las leyes existentes, vamos a tener consecuencias. No podemos eludir esas leyes esperando no estar sucios. Pregunto, ¿nos hemos dado a entender? ¿Amén o no amén? Lo que voy a decirles suena grosero, pero no intento ser grosero, solo intento ser práctico y darme a entender un poco más. Señoritas, ustedes que están teniendo sexo con un hombre que no es su esposo, eso deja su cuerpo como un trapo de inmundicia. Así lo describe la Biblia. Su cuerpo es inmundo. Y yo sé que les suena grosero. Primero, les suena grosero porque no han querido entender que la palabra inmundo significa insalubre, que significa indecente o inmoral. Segundo, porque ustedes quieren quebrantar las leyes existentes y no sufrir el efecto de ello. Y no importa cómo usted quiera asumir las cosas en la vida, su cuerpo es sucio. Primero, es sucio físicamente. ¿Pero por qué, pastor? Porque usted se está acostando con el marido de otra. Y él puede tener sexo, usted no sabe con quién. De hecho, si es un hombre que lo tiene con usted, con la esposa, pues lo puede tener con 30.
Usted es solo otro de sus objetos de placer. Y eso es sucio, físicamente hablando. No se necesita ser pastor para leer en los anuncios: tenga sexo seguro, que sea con su pareja. Y luego dice: y si no tiene una pareja fiel, pues al menos use preservativo. Es decir, ensúciese menos. No lo puede eludir. Biológicamente es igual. Todo su ser se está corrompiendo. Y si ahora lo agrego espiritualmente, usted no se puede considerar una mujer moral o decente. No, yo no le he dicho que usted es una indecente. Las leyes se lo dicen. Y aún cuando usted no se sienta agradada con lo que acabo de decir, no lo puede eludir. Sí, sé que hay algunas de ustedes que querrían que ahora yo dijera: ponga el ejemplo del hombre mejor. Vaya pues, es inmundo, sucio e inmoral. Es lo mismo. Y nada acalla esta verdad. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué de repente empezamos a hablar de suciedad física? Bueno, esta es la secuencia que trae el libro de Levíticos. En media semana estuvimos hablando sobre enfermedades que podía traer la mala alimentación. Entonces, ahora vamos a estudiar siempre en la misma secuencia de enfermedades. Ahora estas serán algunas que, si no se tratan, pueden llegar a causar una epidemia terrible en el pueblo, incluso en las familias. Dentro de ellas tenemos la lepra, el flujo de semen y la hemorragia en la mujer. Entonces, mientras vemos esto, tenemos que tener en cuenta: Dios no está señalando con el dedo a las personas que tienen eso. Dios no solo está protegiendo a esas personas, enseñándonos eso, sino que está protegiendo a sus familiares, a las personas que están alrededor de ellos. Está protegiendo al pueblo. Al igual que en media semana les dije que si alguno de ustedes pregunta: ¿y qué hace un libro espiritual hablando sobre cómo comer saludablemente? Ahora, ¿qué hace un libro espiritual hablando sobre enfermedades? Mucho. Les he explicado ya que la nación hebrea salió de la esclavitud egipcia en total desorganización. Necesitaban principios que les ayudaran a organizarse y administrarse. Y esto, por supuesto, es punto de honor. Lo que han de comer, incluso lo que han de vestir, porque se relaciona con este tipo de enfermedades. Y ahora, ¿cómo tratar estas enfermedades que eran contagiosas y podían provocar tal mortandad que era necesario que todos conocieran sobre ello? Bueno, por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Enfermedades contagiosas. Vayan a Levíticos capítulo 13. Por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Levíticos capítulo 13. ¿Listos? Bueno, vamos al verso 1. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca. Perdón, temo que algunos de ustedes no vinieron en media semana y les va a resultar pesado escuchar: el sacerdote les declarará inmundo. Entonces voy rápidamente a repetir: el sacerdote le declarará insalubre, le declarará
una persona con riesgo de contagiar a otro. Y si me pregunta, ¿y por qué el sacerdote se cree con el derecho de hacer esto? Bueno, ya más adelante les explico por qué los sacerdotes tenían que sobrellevar la carga de hacer estas cosas. Y dije la carga porque no estoy seguro que ellos disfrutaran esta parte. Bueno, verso 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Paréntesis también. Mire, ¿qué derecho tiene el sacerdote para encerrar a un probable enfermo? Bueno, hoy día eso se llama cuarentena. Y a nadie le enfada que cuando un médico capacitado diga, usted no debe tener acceso a otras personas. Y cuando un médico nos dice, usted no puede usar el mismo vaso del resto de su familia, además toda su familia debe ser medicada porque usted está padeciendo esto. Es eso. Claro, los escépticos de la Biblia lo que hacen es tomar aversión y de decir, ¿con qué derecho estos discriminan? Era simple y sencillamente un asunto de evitar la proliferación de estas enfermedades. Siga. Verso 5. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Oren conmigo. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque en cosas como enfermedades tú nos enseñas cosas que nosotros no tenemos idea. Por favor, ayúdanos a tener oídos humildes y llénanos de tu espíritu para poder aprender y aplicarlo a nuestra vida. En tu nombre, amén. Pueden tomar su asiento. Si podés mejorar el monitor de Carlos, Luisito, por favor. Se oye como en caja de zapatos. Creo que es responsable de nuestra parte aclarar sobre el origen de las enfermedades. Y cuando digo aclarar, hay que decir que una gran parte de ellas se deben al medio ambiente en que vivimos. El agua está contaminada. Usted y yo preguntamos cuando nos dan a beber agua, ¿es agua cristal? Sí, pero leemos en el diario el día siguiente que hay una banda que había estado traficando agua cristal. Entonces, usted y yo en realidad en este país tomamos agua contaminada. Los vegetales han sido dañados con químicos y tóxicos a nuestra salud. El humo. Mi ingeniería, yo la saqué almorzando a veces con torta mexicana sazonada con humo de la 101, porque los kiosquitos estaban donde paraba la 101 y así era más rica. Todo eso es un producto nocivo y esto está creciendo sin control en una sociedad como la nuestra. Y si a esto le sumamos los malos hábitos que nosotros ya tenemos, como los malos hábitos de comer mal, los malos hábitos de no dormir lo que el cuerpo pide que deberíamos de dormir, porque nos acostamos hasta tarde perdiendo tiempo o nos despertamos muy temprano perdiendo tiempo también. Incluso ejercicio. Personas que no tienen una disciplina para hacer ejercicio diario o semanal. Si nosotros seguimos sumando todos estos malos hábitos, entonces vamos a llegar a la conclusión. Razón tenemos de estar enfermos con muchas cosas. Sin dejar de mencionar que esto no ha empezado en el 2000. O sea, esto no empezó acá. Esto empezó desde hace mucho tiempo. Han venido las enfermedades siendo pasadas de generación en generación. Ustedes conocen muy bien las enfermedades hereditarias. Creen que yo voy a tener diabetes porque mi abuelo tiene diabetes, porque mi papá va a tener... Imagínense, ¿yo qué he hecho para tener diabetes?
pero dicen que quizás lo tenga, porque todos ellos lo tienen. Yo no he hecho nada, pero ese es el hecho de que hay enfermedades que han venido manifestándose alrededor del tiempo. Y si a eso le sumamos lo que mi papá decía y los malos hábitos que nosotros tenemos, tal parece que es inevitable que vengan. A ver si nos hemos dado a entender. Malos hábitos, contaminación, comida insalubre. Bueno, les pregunto, ¿las enfermedades son consecuencia del pecado? ¿Las enfermedades son consecuencia del pecado? ¿Sí o no? Hugo, ¿cuáles no? ¿Cómo que las virales no? Por ejemplo, entiendo, gripes virales y que no vienen por la contaminación del medio ambiente. Sí lo son. No, momento. Espérese usted. La gripe viral es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque el medio ambiente está deteriorado. ¿Quién arruinó el medio ambiente? El hombre. No podemos eludirlo. Este país está contaminado hasta la coronilla. Nuestras enfermedades son culpa del pecado. Pero yo no hice pecado para respirar este aire. ¿Cómo no? Nació aquí. Lo que yo trato de hacerles ver es que no deben entender el pecado como algo místico, religioso o maldito, como los escépticos quieren pintarlo. Es causa y efecto, es algo científico. De nuevo, Hugo, le pregunto, si usted come demasiada azúcar y mucha gaseosa, ¿qué va a pasar? Va a tener azúcar en su sangre, ¿verdad? Es consecuencia del pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que pasa es que los que beben gaseosa y toman mucho azúcar no se consideran pecadores. Creen que son pecadores los que beben alcohol. Los bolos sí son pecadores, yo no. Igual es pecado. En esa concepción es que debemos entender las enfermedades. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén o no amén? Bueno, entonces es igual que decir, estoy enfermo por mi pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de comer de manera insalubre, el pecado de hacer hábitos que son malos para mi salud, estar en lugares que no debería. Eso lo tenemos claro. Ahora bien, esto no significa que de repente vamos a ver a una persona enferma y vamos a empezar a decir, a saber en qué pecado anda, o a saber qué pecado cometió el papá que el niño salió tan enfermo. No podemos empezar a buscar culpables por la enfermedad de otras personas, o no podemos empezar a creer que alguien anda en tal pecado que tiene tal enfermedad, porque en realidad también hay enfermedades que no tienen ningún dato que son heredarias. Tampoco hay enfermedades que son porque ellos estuvieron en algún lugar. La más práctica que tenemos, o la que tenemos a la mano, es la de mi hermanita Génesis, que tiene como 4 años. Ella tuvo o tiene Kawasaki. Esa enfermedad no viene por herencia. Esa enfermedad tampoco viene por alguna contaminación. Nadie sabe por qué viene esa enfermedad. No se sabe a ciencia cierta. Entonces, como no se sabe, no podemos venir a decir, a saber en qué pecado anda el pastor que le dio Kawasaki a la niña. ¿Ya ven por qué no lo dejo solo con el micrófono? Ok, Hugo, de pie un ratito, porfa. Sigamos con la plática. Por lo que usted me respondió, ¿usted padece diabetes?
¿Tienes diabetes? Ok. ¿Sabes lo que está mal de mi parte? Andar como médico brujo, insinuando, esto es por su pecado, Hugo. Porque en realidad no sabemos si su diabetes viene porque usted tomó mucho azúcar o porque genéticamente ya estaba heredado en su sangre, o por el medio ambiente, o porque tomó o comió un producto inmundo que lo llevó hasta ahí. Ese es el asunto. Pero pecado igual. ¿De quién? Es lo que no sabemos. ¿Me entiende ahora? ¿Está claro? Ya no, me perdona que lo interrumpí antes, pero hoy sí está claro, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Quiénes son los médicos brujos? Los religiosos, los fanáticos, los que les gusta andar etiquetando a la gente y les gusta andar diciendo, este está así porque es un pecador. Esos son los que están mal, aunque tengan razón a la mitad. ¿Cuál es la mitad? En efecto, la mayor parte de enfermedades son consecuencias del pecado. Pero no porque yo pequé o porque mi papá pecó, sino porque es causa y efecto. ¿Está bien claro ahora? Bueno. Por ello es necio decir, bueno, entonces Dios quiere que de repente todos sean sanos. O también es necio decir, de repente él ha fallado a Dios y por eso está enfermo. Eso está mal. Lo sabio de nuestra parte debería de ser guardar madurez espiritual, silencio y humildad. Nosotros pidiendo por las personas que están enfermas, teniendo compasión, o inclusive por nosotros mismos. Pero como mi papá decía antes, lo malo es que los religiosos fanáticos, ellos eran tan buenos poniendo el dedo sobre otros. Ellos eran tan buenos buscando cualquier situación para hacer ver el pecado de otros más grande que el de ellos. Así ellos iban a opacar su pecado y el sentimiento de culpa ya no iba a ser tan grande. Por eso es que a mí me encanta la historia de los leprosos. Un leproso no puede ocultar su enfermedad. No puede decirle a nadie, tú estás más enfermo que yo. Y así deberíamos de ser nosotros. No decirle a nadie, tú estás más enfermo que yo, sino nosotros sentirnos todos iguales y luchar de la misma manera, no creyendo que otro está en más pecado que otro. El problema grave fue que los sacerdotes de ese entonces empezaron a etiquetar religiosamente a los leprosos y hacerlos ver como los pecadores más grandes, sin tomar en cuenta todo lo que ya hemos dicho. Y de allí que convirtieran una enfermedad en una maldición religiosa. No es una maldición religiosa, es el efecto de muchas cosas. ¿Qué es lo que los cristianos deberíamos sentir por las personas enfermas? La palabra compasión, y esa es punto de honor. Y no lo confunda con lástima. A mí me enamora el español porque es uno no solo de las lenguas más ricas en vocablos, también más hermosas en cuanto a pronunciación. Hay tantos vocablos para expresarse, pero la gente suele no querer entender los vocablos y usarlos correctamente. Y cuando usted va por la calle o cuando piensa en la enfermedad de algún amigo o familiar, dice, ay, viera qué lástima me dio. La lástima es un vicio, es discriminativo, es ofensiva. Lo que la Biblia enseña que debemos tener es compasión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el diccionario dice que la persona con compasión siente tal tristeza por el que padece que ese sentimiento lo impulsa a aliviar el dolor de la otra persona. Eso sí está muy bien. Si usted tiene lepra, mi deber como cristiano
es sentirme triste con usted, tremendamente impulsado a hacer yo algo para que su dolor sea mitigado o un poco aliviado. Eso es lo que Dios espera de los cristianos, no el dedo sacerdotal diciendo salga del pecado. Eso es ridículo y eso es lo que está en boga. Y por eso leemos en Levíticos, Dios sabe que esta enfermedad está cobrando muchas vidas. Era evidente que esta enfermedad se expandía fácilmente contaminando a ciudades completas. Egipto fue una de ellas. Entonces lo que Dios está haciendo está legislando cómo tratar especialmente la enfermedad de la lepra. Nosotros por nuestro contexto cultural sabemos muy poco de la lepra, pero si en realidad nosotros queremos comparar la grandeza de esa enfermedad o la mortalidad de esa enfermedad, podemos hablar del SIDA. Es una enfermedad que se contamina bastante fácil, es una enfermedad que cobra la vida de muchos y especialmente porque en aquel tiempo no había una cura. Los científicos, los doctores no habían descubierto una cura. Era bastante escasa los casos que se encontraban que habían sido sanados. Ahora ya hay cura, pero en ese momento no había cura. Como en este momento, el SIDA tampoco tiene una cura bastante firme. Por ello, antes de ir a la parte de aplicación, yo creo que resulta aconsejable en nuestro contexto cultural conocer un poco sobre la lepra. Es una enfermedad bacteriana crónica de la piel, en los nervios de los dedos de las manos, en sus inicios y en ciertos casos también en el revestimiento de la nariz. Es causada por un microbio llamado Microbacterium leprae. A pesar de toda la tecnología actual, hay cosas con las cuales no están 100% claras. Sí hay cura, pero aún hay dudas respecto al contagio. Todo parece que es debido al contacto casero significativo, secreciones nasales o ¿qué más decía? Hay secreciones nasales, también las llagas en la piel. Las llagas en la piel y las secreciones nasales son una de las áreas que causan más contaminación, o sea, es más fácil que se contamine. También una de las cosas más curiosas sobre la lepra es el hecho de que esas partes que están empezando a ser más comidas por la llaga, los leprosos empiezan a dejar de sentirlas. Entonces, si yo tengo una gran llaga en el brazo, de repente yo ya no voy a empezar a sentir el brazo. En las comunidades de leprosos que hoy existen, uno de los mayores problemas es que ellos no sienten dolor. Ese es imagínense, el mayor de los problemas es que no sienten dolor. Entonces de repente se están rascando el ojo y se lo sacan. De repente están barriendo y se dislocan el brazo. Como no sienten dolor, es muy difícil para ellos saber cómo tratarse a ellos mismos. Ahora bien, un médico experimentado que tiene los estudios, que tiene el tratamiento, puede ayudar a que no solo esa enfermedad sea sanada, sino que los riesgos de muerte bajen. Gracias a Dios que ahora tenemos las pruebas de sangre, los médicos preparados y todas esas cosas, que ya no es una enfermedad terminal, sigue siendo una enfermedad bastante fea, pero no terminal. De hecho, en nuestro país solo se reconocen científicamente registrados en los últimos 16 años cerca de 100 casos de lepra. De los 100, 94, dice la nota del Ministerio de Salud, han sido curados, lo cual por supuesto es más que prometedor. Cuidado, usted piensa que esas cifras son tan optimistas como en el Medio Oriente, y especialmente en esa época en Egipto. Eran epidemias horrendas.
Miles de miles eran contagiados y morían por esta plaga. Exactamente como el ejemplo del SIDA hoy día. Miles. Supe que Belice es el tercer país con mayor índice de contagio. Creo que el 60 o 70% están contaminados. Y perdonen si me equivoco en el dato, no lo busqué, no es importante. Nomás digo, imagínense, y no tiene cura. Pues algo como eso era en ese entonces. Por esa razón era importante que quedara escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque era necesario que se tratara. Ahora bien, dentro de lo que quedó escrito de la Biblia, en el verso 2 no es necesario que lo leamos. Ahí dice que la persona enferma o la que se supone está enferma, lo primero que debe hacer es ir donde el sacerdote. Entonces, ¿por qué ir donde el sacerdote? Imagínense, de repente hay todos los enfermos de la iglesia vienen hacia donde el pastor. Parece gracioso, pero en realidad en ese tiempo no había seguro social, yo creo que apenas y había un sistema gobernativo ordenado. El sistema que ellos tenían era el teocrático. Entonces, todo giraba alrededor de la religión. Por ello es que Dios preparaba tan bien a los sacerdotes para que los sacerdotes tuvieran conocimiento un poco de todo. O sea, ellos no sabían todo de todo o todo de una cosa, pero sí sabían pequeñas cosas de aquí y de allá para poder ayudar al pueblo, y ellos eran inspirados por Dios para poder ayudar al pueblo. Significa que no habían abogados, jueces, ministerio de educación o de salud, pero los sacerdotes, y recalco la palabra que Carlos usó, estaban entrenados para ayudar, no para etiquetar o juzgar al pueblo, era para ayudar. Y esto no debería sorprendernos, y lo digo con gratitud y a la vez con humildad. Aún hoy día esto sucede. Como pastor, con frecuencia me veo involucrado en dar consejos en los cuales hago la salvedad y digo, debería consultar a un experto. Pero debo dar un consejo. Les cito ejemplos puntuales. A las parejas, cuando se van a casar, les pregunto, ¿ya fueron donde el ginecólogo? Tantas veces, casi de las 100, 90 dicen, ¿y para qué? Y entonces empiezo a explicarles, ya saben cómo van a planificar. Han hablado sobre hijos. Han platicado sobre métodos anticonceptivos. Han hablado sobre posiciones sexuales. Y siempre las novias ponen cara de, uy, eso no, pastor. Bueno, deberían hablarlo. Y casi siempre, y si alguno está diciendo, pastor, vamos a hacer cita pronto, bueno, les voy a aclarar. Como yo no soy un experto en la materia, lo que tengo respecto a esos temas es un libro que habla ampliamente al respecto. Y les digo, deben ir a comprar este libro y deben leerlo como pareja antes de la noche nupcial. Y yo sé que aquí hay un montón que me están diciendo, a mí nunca me dijeron nada, ni pregunté nada, y yo no tengo problemas, pastor, por eso está como está. Según usted está disfrutando de la intimidad sexual, debería preguntarle a su esposa. Debería preguntarle sobre tiempos de orgasmo, debería preguntarle sobre partes íntimas, debería preguntarle lo que parece sucio, morboso o no. Y yo sé que ya me están poniendo cara. Bueno, ¿era la lepra o el sexo? Pues sí, ese es el asunto. Pero no es solo eso. Llegan familias a consejería con problemas legales, de que hermanos contra hermanos por herencias. Y puntualmente dicen cosas como esta: no queremos la opinión de un abogado, queremos una opinión espiritual.
¿Lo meto a la cárcel o no? Ni se imaginan cuántos casos de esos un pastor tiene que atender. Hoy que todo está especializado, en ese entonces solo estaba el sacerdote. Por eso es que iban donde el sacerdote, porque por definición debía ser un siervo para ayudar. Ahora, pongan atención a esa palabra. El sacerdote debía ser un siervo. El líder espiritual del pueblo debía de ser un siervo. El ministro debía de ser un siervo. Recordemos cuando estudiamos los deberes de un sacerdote, ¿qué convierte a una persona en un sacerdote? Era servir a los demás, era enseñar la Biblia a los demás. ¿Por qué queremos hacer tanto énfasis en esto? Porque la palabra siervo, la palabra sacerdocio, ministrar, ser líderes espirituales, se ha perdido y ha sido tergiversada. Ahora vemos a siervos que se sirven de los otros. Vemos a líderes que se sirven de sus ministerios. Vémonos a líderes religiosos que buscan que sus congregaciones se llenen, que muy pocos saben de las personas que están alrededor de él, porque ellos se sirven de la gente. Y esto es lo que terminaron haciendo estos sacerdotes. Estos sacerdotes estaban tan preocupados por su reputación de religiosos, de conocedores bíblicos, que les importaba muy poco servir al pueblo. ¿Saben que llegaron al punto en que llegaron a crear una colonia de leprosos, una colonia de enfermos leprosos? Entonces, ¿por qué esto? El sacerdote no quería estar cuidando a la persona leprosa, no quería ir todas las semanas a ver, la llaga ya sanó, la llaga está cicatrizando. ¿Cómo está la llaga? ¿Cómo te sentís tú? ¿Has dejado tu familia? ¿Estás solo? ¿Cómo te sentís? El sacerdote no quería estar haciendo eso. Entonces, crearon una colonia donde mandaban a todos los leprosos, los excomulgaban de la ciudad, los ponían en cuarentena, los aislaban para que murieran como sucios animales. Ese fue el gran servicio que llegaron a hacer muchos de los sacerdotes. Eso fue lo que se convirtió en ser leproso, ser echado de la ciudad y vivir solos. Ahora bien, quizás en eso nos vayamos a convertir nosotros, queriendo servirnos de nuestro ministerio, queriendo ver que crece en vez de querer preocuparnos por los que ya tenemos. Por eso es mejor seguir el ejemplo de un siervo. Miren la ridiculez del pensamiento. Resulta que los médicos ya no van al hospital. ¿Saben por qué? Porque allí hay muchos enfermos. ¿Verdad que es ridículo? Así de ridículos eran los sacerdotes. No vamos donde los leprosos porque están contagiados. Nosotros somos puros. Y exactamente la misma figura ridícula es la de muchos líderes religiosos hoy día. Se creen puros cuando en realidad su corazón está tan sucio. Eso en cuanto al modelo real, hay que correr hacia el modelo a escala del Antiguo Testamento, hay que correr al modelo real que es el Nuevo Testamento, sobre la historia de los leprosos, cómo Jesús es el líder el que debemos tomar el ejemplo, cómo los trató. Y mientras pensamos en ese verso, hay algunas reflexiones, porque el tiempo ya no nos da, así que solo vamos a correr con los puntos. Número 1, la lepra siempre empieza casi de forma invisible. Es decir, es una pequeña llaga que no parece ser lepra. Y los sacerdotes debían tener cuidado de eso. Y en el Nuevo Testamento se refleja, porque el punto a recalcar es el siguiente. El pecado es como la lepra. Al principio ni se nota. Una pequeña mentira aquí, una pequeña mentira allá, una pequeña salida con el hombre casado o la mujer casada, pero nada grave. Es casi invisible. Y otra de las cosas que sucede es que la lepra se empieza a expandir.
Vemos en el verso 8, no es necesario que vayamos hasta ahí, habla que se empieza a expandir por muchas áreas del cuerpo, la llaga empieza a comer más partes del cuerpo, entonces me empezó en el brazo, luego me va al pecho y así empieza a comer todo mi cuerpo. El pecado también se expande, empieza como una pequeña mentira, luego le mentimos a nuestros papás, le mentimos a nuestros amigos, como ya empezamos a mentirle a nuestro jefe y quién sabe si algún día le mentiremos al gobierno y terminaremos robando a un banco. Terminaríamos expandiendo el pequeño pecado hacia muchas áreas de nuestra vida. Tercero, el pecado nos aísla en una colonia de leprosos. Pero escúchenlo de esta forma. El viernes tenía ratos de no ver a este muchacho, aunque me dijo que venía a la iglesia. La verdad es que no. Yo le tengo mucho cariño. Y no voy a hablar más detalles si era de la iglesia o no para su privacidad. Pero cuando yo le vi, su rostro estaba vistiendo como siempre, pero su rostro no era el mismo. Y claro, no le pregunté nada, solo lo saludé y con cariño, pero tiempo después le pregunté a alguien cercano. Siento que me saludó con cierto desaire, con cierto desdén, como si yo le hubiera fallado o dicho alguna grosería. Le dije al cercano, mutuo amigo de ambos. Él me respondió, no se preocupe, pastor. Fulano está empezando a trasnochar. Dicen que ya bebió una que otra vez. Y la última persona con la que va a querer hablar es con usted, me dijo. Nos sorprende, nos aísla, porque el pecado no nos hace sentir sucios, nos ensucia. Claro, yo he hablado esta mañana y he dicho de que una mujer está sucia de su cuerpo y de su alma por acostarse con el marido de otra. Usted no quiere hablar conmigo, se lo aseguro, le repugna mi sola presencia, porque cree que yo la he insultado. Yo no conozco su vida, hija, ni me importa. Yo tengo mis propias luchas, soy pecador, igual o peor que usted. Mi deber es solo decirle que su pecado y el mío nos ensucia el cuerpo, el alma y nos aísla de otros. Y cuando usted quiere estar lejos de personas espirituales, téngalo por seguro, es que la lepra ya le carcomió bastante parte de su corazón. También termina destruyéndonos. La lepra destruye a la persona. ¿Sabe que la destruye a tal punto que para ellos es más placentero vivir cubiertos de ceniza? ¿Recuerdan la historia de Job, que él se cubrió con cenizas? Es más placentero tener algo tan sucio como cenizas en el cuerpo que seguir viviendo. Y así hará el pecado con nosotros. Nos alejará de nuestros seres queridos. De repente veremos a otros disfrutar de la vida y nosotros siempre encontraremos razones para no querer disfrutar con ellos, para que el pecado tenga más peso en nuestra vida. Y déjenme decirles, los leprosos, ellos no decidían tener lepra. Ellos no decidían esto es lepra o esto no. Ellos simplemente aceptaban el hecho de que era lepra. Lo más gracioso es que hay algunos que no aceptamos que es pecado. No queremos ver que es pecado y que nos va a terminar destruyendo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, ¿saben qué hizo con el leproso? Le dijo, quiero que seas limpio, y él lo tocó después de quién sabe cuántos años una persona había pasado sin tocarle. Y por eso también tenemos algunos puntos que nos van a ayudar a restaurar un poco el pecado. El primero de ellos es que debemos de empezar a identificarlo. Tenemos que identificar el pecado, tenemos que decir, sí, es lepra, hay que tratarlo. Es cierto, estoy en adulterio, no puedo mentirme a mí mismo, tengo una gran llaga de lepra, ando escondiendo algo. El segundo punto es confesarlo.
¿Por qué? En el verso 45 vemos que los leprosos dicen a toda voz, soy inmundo. Pero esto era para que los sacerdotes pudieran ayudarlos. ¿Cómo nosotros queremos ayuda? ¿Cómo nosotros queremos salir de nuestro pecado si no pedimos ayuda? Queremos esconderlo pensando que nos van a criticar. Una persona que es espiritual no va a criticar, no va a condenar, va a tener un corazón de siervo para ayudar. Quizás cuando yo predico y hablo de un pecado puntual, parezco que les estoy juzgando. Y si así fue alguna vez, o ya que esta vez puse el ejemplo de las mujeres, no les voy a pedir perdón, porque la Biblia dice que eso es pecado. Pero sí les quiero aclarar y con mi corazón, yo no soy nadie para juzgarles. Yo menciono esto porque usted y yo debemos ser confrontados con nuestro pecado. O no vamos a reconocerlo, a pedir perdón. Y si no pedimos perdón, no vamos a ser restaurados. Los leprosos dijeron, sí, estamos insalubres, pero usted sigue haciéndose pasar como una persona saludable espiritualmente. No es cierto. Usted y yo con esa actitud estamos cerrando las puertas a que el Espíritu Santo nos sane. Mire, el punto de honor de este estudio no es la lepra, no es el SIDA, ni tampoco el adulterio. El punto de honor es el pecado cubierto con la gracia de Jesucristo cuando usted y yo lo confesamos. Pero eso no va a suceder si no empezamos el proceso de restauración. Y el proceso de restauración comienza en decir, aquí hay una llaga. Necesito ayuda, no de un sacerdote, necesito ayuda del sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesús. Y eso es entre usted y Dios. Inclinen sus rostros. Señor, gracias por dejarnos estudiar tu palabra. Perdóname por la lepra que está llevando mi cuerpo.